Hola, bienvenidos. Esta es la sesión 5 en español de la comisión 7 de la FIC, de la reunión anual. Bienvenidos. Estamos dejando entrar a los participantes. Ya tenemos en este momento 20 que han entrado. En unos minutos iniciaremos con un video y le daremos la palabra a nuestra moderadora, la doctora Iván Moreno del Banco Mundial. Entonces, en unos pocos segundos vamos a comenzar. Estamos en este momento iniciando la plataforma. Bienvenidos a la reunión anual 2020 de la Comisión 7. Yo soy Daniel Páez, presidente de la comisión. La Comisión 7 de la FIC es una organización de voluntarios dedicada a promover nuevas políticas y soluciones para los problemas de tenencia de tierras en el mundo, tanto en países desarrollados como en desarrollo. Es en la Comisión 7 donde se han discutido interesantes documentos y políticas, como el documento Fit for Purpose, como el Catastro 2040, el modelo estándar LADM y muchos otros documentos que hoy apoyan el diseño de proyectos y la ejecución de mejoras en la administración de tierra alrededor del mundo. Nosotros normalmente trabajamos de la mano con entidades internacionales como la ONU y el Banco Mundial. Hoy tenemos dos proyectos muy interesantes. Estamos trabajando con la Comisión Europea para el Desarrollo Económico y una revisión de principios para mejorar la participación privada en servicios de administración de tierras, tanto en países en desarrollo como países desarrollados. También con UN Habitat y su GLTN, que es una red de herramientas para mejorar la tenencia de la tierra, estamos trabajando en el desarrollo de un marco para mejorar la interrelación urbano-rural y asegurar que haya una buena integración del desarrollo en zonas campesinas y en zonas urbanas. Para el 2021 esperamos retomar nuevamente la forma como hacemos reuniones actualmente y podamos tener una reunión en Melbourne, Australia, en donde hemos sido invitados por la Universidad de Melbourne, el profesor Abbas Rajapifar, para tener un evento en persona. Finalmente, quiero agradecer a todos ustedes que pagaron el registro o hicieron una donación a esta reunión anual en línea. Todos los beneficios de esta reunión anual, todos los ingresos serán donados a la fundación de la FIC, que se dedica a apoyar con becas y otras actividades el desarrollo de la topografía y en general de la geomática alrededor del mundo. Ojalá que disfruten muchísimo esta reunión y espero nos veamos pronto en esto y otros eventos de la FIC. Gracias a todos. Muy bien, doctora Ivonne, la palabra es suya. Creo que íbamos a tener primero una intervención, Daniel, ¿o sí, arrancamos? Sí, un momento. Tenemos a Carmen Feneira desde España representando a APAT. Entonces, bienvenida, sí, Carmen. por favor, escuchamos y tus palabras. Arrancamos con el par. La palabra, estoy esperando que nos escuche. Carmen, ¿nos escuchas? Bueno, no me ha contestado. También tenemos al doctor José Wilches. José, bienvenido. Quisiera dar las palabras de bienvenida de la PAT. Hola, buenas noches. Te escuchamos. Sí, mucho gusto. Gracias, Daniel. Es un gusto para la PAC poder estarlos acompañando para enterarnos de los avances que hace la FIC, específicamente en la Comisión Séptima, y pues les deseamos que las charlas sean de éxito
y de provecho para todos los asistentes. Gracias. Bueno, entonces muchísimas gracias por este saludo. Muchísimas gracias a las personas que están conectadas. Quiero darles la bienvenida a esta sesión, la sesión en español, que se llama Oportunidades y retos de la interrelación urbana y rural en materia de catastro y administración de tierras. Y es un tema, digamos, muy sentido para la región, en la necesidad de resolver los problemas de la tenencia de tierra y que sea a largo plazo. Por supuesto, cada vez hay más retos y oportunidades en temas de resiliencia y en temas de integración urbano-rural. Entonces, por eso tenemos un gran, digamos, un número importante, más que un número, unos panelistas claves. Quisiera presentarlos a cada uno de ellos y que puedan saludar antes de pasar como con la discusión. Entonces, en primer lugar tenemos a Juan Daniel Oviedo, actual director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia, quien además desde el gobierno de Colombia lidera la nueva política de catastro multipropósito. Juan Daniel, no sé si quieras dar un saludo un momento. Muchas gracias, Ivonne. Un saludo muy especial a todos los compañeros de panel. Estamos muy contentos de acompañarlos el día de hoy en esta sesión que, como tú lo mencionas, muestra cómo la producción de información puede ser útil para el cierre de las brechas urbanos-rurales y sobre todo para permitir que haya una interconexión de territorios que es tan importante para el desarrollo socioeconómico de nuestros países. Así que en el caso de Colombia, la Oficina Nacional de Estadística, el DANE, es la cabeza del sector de información estadístico en donde trabaja con un coequipero que es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y eso es lo que nos permite integrar de una forma muy eficiente la información estadística con la información geográfica y la información geoespacial, y es parte de los elementos que vamos a compartir el día de hoy con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Daniel, por este saludo. También tenemos a Mike Mora, de la Organización de Estados Americanos de la OEA. Mike ha venido liderando una importante iniciativa que es la Red Interamericana de Catastro Registro. Gracias, Mike, por poder acompañarnos hoy, por la iniciativa que maneja desde la OEA. Y entonces no sé si quieres saludar un momento. Gracias, Ivonne, a ti, ciertamente a Daniel, que lo veo allí también conectado, por la invitación, a ti por la moderación. Es un gusto compartir con Malcolm, con Estefan, con Juan Daniel, con todos aquí. En realidad que hay una sesión por delante muy interesante. Nosotros en la OEA, el negocio de nosotros es la promoción de la democracia y en eso estamos, y precisamente desde ese ángulo nosotros trabajamos este tema de catastro y registro de la propiedad dentro del Departamento para la Gestión Pública, y como bien mencionaba Ivonne, siendo secretaria técnica de la Red Interamericana de Catastro y Registro de la Propiedad, que reúne a todas las autoridades nacionales, tanto de los catastros como de los registros de la región. Lo dejo allí y es un gusto estar con todos ustedes de nuevo. Gracias, Mike. Entonces ahora tenemos, no están en orden de importancia, todos son igualmente importantes. Estaremos alternando los órdenes durante el tiempo de las preguntas. Tenemos a Malcolm Childress, que es el director de Global Land Alliance, que además viene manejando Prindex y ha manejado Prindex no solamente en Colombia, también en Guatemala y en otros países de la región. Malcolm, gusto tenerte acá. Por favor, si nos das un saludo inicial. Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un honor estar aquí reunido virtualmente con ustedes. Muy agradecido a Daniel, a la Comisión 7, por la oportunidad de participar, y estoy anticipando una discusión muy enriquecedora el día de hoy. Gracias. Gracias, Malcolm. Y finalmente tenemos a Stefan Palikot, no sé si estoy pronunciando bien el apellido, es un experto de la organización IGNFI, leído en español, que tiene, digamos, experiencia importante en la administración de tierras, no solamente en América Latina, sino en otros países de la región. Si nos quieres dar un saludo, muchas gracias por estar acá, por favor, Stefan. Sí, buenos días a todos. Es un placer estar aquí compartiendo con ustedes las diferentes experiencias, y estoy seguro que de las discusiones van a salir ideas muy interesantes, y espero que los testimonios que voy a dar sobre la experiencia de IGNFI
será interesante para las discusiones. Y es un honor Bueno, estar con ustedes. Muchas gracias. Estefan, muchísimas gracias a todos, a las personas que están conectadas. Si tienen inquietudes, preguntas, nos gustaría que puedan participar y que se sienta casi como si fuera presencial. Entonces, por favor, las pueden ir enviando al chat para posteriormente. Vamos a tener 3 rondas de preguntas donde cada uno de los panelistas tendrá la posibilidad de responder y contarnos desde su perspectiva, desde su experiencia, de su organización, cuáles son los retos y oportunidades en materia de administración de tierras. Y al final vamos a dejar un espacio abierto para algunas preguntas si hubiese. Ojalá todas las personas que están participando puedan, los alentamos a que si tienen preguntas, comentarios, por favor los hagan y lo hagan a través del chat. Entonces vamos a arrancar con la primera pregunta. Espero que tratemos de usar el tiempo en el que en cada una de las preguntas aproximadamente tome 3 minutos, lo cual nos dejaría un espacio al final para tener alguna interacción con los participantes. Entonces, les agradezco. La primera pregunta es casi que una pregunta forzada en medio de esta virtualidad de la pandemia y de lo que ha sido toda la epidemia de COVID-19. Quisiera preguntarles desde su perspectiva, desde la región, desde el país, cuáles son los avances, retos y oportunidades de la información catastral específicamente para el monitoreo y espacialización a nivel de manzana, de sector o vereda en zonas rurales de la COVID. Y si esto ven avances, retos, oportunidades, incluso para que distanciamientos sociales de manera inteligente se hagan sectorizados y se logra, digamos, espacializar también temas de cuáles son las personas que en este momento o los sectores que están siendo afectados para tener un poco aislamientos inteligentes o para tener un mejor manejo de la pandemia. Entonces, la pregunta en concreto es si han visto cuáles son esos retos, oportunidades, si han logrado usarla desde sus diferentes perspectivas o si creen que realmente es un tema a explorar. Entonces, voy a arrancar en el mismo orden que iniciamos en esta pregunta. Entonces, voy a arrancar con el director del DANE, Juan Daniel, la palabra. Bueno, esa es la ventaja de estar de primeras. Creo que es muy interesante y muchos de ustedes lo saben porque estamos muy integrados las oficinas estadísticas con las oficinas geográficas y todos los asuntos de sistemas de información geográfica. Hoy, como es el Día Mundial de la Estadística, estamos en el marco del Foro Mundial de Datos o de Información que organiza Naciones Unidas. Y estábamos esta mañana en un panel sobre la importancia que tiene la integración de la información estadística con la información geográfica y la información catastral. En ese caso, para Colombia ha sido fundamental lograr que, si bien, como ustedes lo saben, nosotros tenemos unos problemas en materia de desactualización de la información catastral, tuvimos la fortuna de contar con la oportunidad de haber realizado recientemente un censo de población y vivienda que, utilizando la información catastral urbana en sus diferentes niveles de actualización, se pudo construir un marco y se confirmó ese marco geoestadístico con toda la operación de barrido de la geografía del país. Y eso permitió, si bien no a partir de la información catastral completamente actualizada, que es nuestro desafío y nuestra meta como gobierno nacional, resolver de forma significativa en los próximos 4 años, permitió geolocalizar muchos elementos asociados con la pandemia del COVID-19. Y a título de ejemplo, vamos a improvisar y me voy a permitir compartir pantalla. Y nosotros podemos, en este caso, gracias al uso de esa información geoespacial, en la página web del DANE, ustedes pueden ir rápidamente. Ivonne, ¿me confirmas que estamos viendo la página web? Sí, perfectamente, estamos viendo la página. Entonces, como para poner el ejemplo y abrir la discusión, en este caso, en materia de la vulnerabilidad asociada con el COVID-19, es decir, ¿cuáles son esos elementos que hacen a los habitantes de cada manzana de los 1.102 municipios del país mucho más vulnerables
no a contagiarse, sino a que si se contagian puedan tener una complicación, como por ejemplo debido a sus comorbilidades en materia de enfermedades cardíacas o enfermedades respiratorias, o debido a la forma en la que se conforman los hogares por hogares intergeneracionales, en donde tenemos a personas de más de 60 años conviviendo con personas jóvenes. Entonces, por ejemplo, cualquier municipio del país, vamos al departamento de Antioquia y vamos, por ejemplo, a Medellín y su área metropolitana, rápidamente, gracias a la integración de registros administrativos de salud, con la información que nosotros teníamos en el Censo de Población y Vivienda, nos permite ver a nivel de manzana, incluso con diferentes herramientas de visualización, poder ver a nivel muy focalizado, que esperamos poder afinar con los marcos de actualización de información catastral, integrar esa información física y esa información económica con una información sociodemográfica y de salud que le permite, por ejemplo, en este momento a la administración local de Medellín saber específicamente en términos de vulnerabilidad por COVID cuáles son las zonas de la ciudad que pueden tener más dificultades y poder integrar esas dificultades asociadas con COVID con otras variables socioeconómicas, como por ejemplo la distribución de la pobreza multidimensional a nivel de manzana que podemos encontrar en el censo. Entonces nosotros sí creemos, y por eso aparece la Oficina Estadística como líder de la política de catastro multipropósito. Creemos que esa integración de la información catastral con la información social y económica que manejamos las oficinas estadísticas puede ser muy útil para poner la información centrada en las personas, centrada en las empresas y en su contexto más cercano, que es el contexto territorial, como la manzana, o el sector, o la ciudad, o el departamento al cual estamos tratando de geolocalizar a través de esa información. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy interesante además poder ver directamente el mapa y poder ver que está disponible en línea. Entonces, además, funcionó perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, siguiendo en el mismo orden, Mike, la palabra es tuya. Gracias, Ivonne. Yo creo que Juan Daniel sí nos ha dejado el camino allanado para la conversación que vamos a tener en este intercambio. Y yo quisiera decir una cosa, señalar una cosa que me parece importante señalar. Lo que nos mostró Juan Daniel, lo que nos mostró Colombia, no lo tienen todos los países de la región. Y mi presentación va a ser una presentación desde la mirada multilateral, ¿no? Donde encontramos una región muy diversa, encontramos los casos de Colombia que nos pueden mostrar muy fácilmente esta información, pero no es la realidad, en realidad, que vemos transversalmente en la región. Entonces, me parece que es una de las cosas importantes que tenemos que decir, y lo importante de eso es que ya habiendo experiencias, es importante que esas experiencias también se compartan en otras latitudes para que el aprendizaje sea más rápido allí. Entonces, también de paso felicitar a Colombia por los avances y el trabajo que han hecho allí. Respondiendo a la pregunta, avances, retos, oportunidades, muy rápido y espero poder hacerlo en el tiempo que tengo. 3 retos y en principio voy a dar el beneficio de la duda a lo que estamos viviendo. Nadie estaba preparado para una pandemia de las dimensiones que estamos viviendo y ciertamente eso aplicó y aplica a las agencias responsables de la información catastral y registral. En consecuencia, las agencias responsables de catastro ya tenían las dificultades para generar información y mantenerla actualizada, ¿no? También nos hablaba Juan Daniel del desafío que va a ser y lograr mantener esa información actualizada, pero eso sí que es una gran preocupación cuando mira uno a la región, ¿no? No hay información catastral tan actual, al 100% y menos actualizada. Entonces yo creo que es uno de los retos que definitivamente hay en la región. La pandemia empeoró esa situación con los cierres temporales. Los meses de marzo, mayo y junio presentaron un cierre de acumulación de tareas, ¿no? Teníamos un webinario hace poco con las Agencias Nacionales de Catastro y Registro de la Propiedad y tenían un cúmulo más o menos de 60% de retraso en atención a los casos que reciben, tanto catastrales como registrales. Es bastante y eso tiene unas implicaciones a las que luego vamos a entrar más adelante muy seguramente.
Luego, las agencias catastrales o responsables de la información catastral no fueron actores determinantes para proveer las herramientas de geolocalización de los datos de la pandemia. Y eso también es importante decirlo porque es una realidad de la región, claro que también es global. Y de hecho, solo unas pocas lograron posicionar su información catastral para la geolocalización de datos de la pandemia. Por ejemplo, el caso de Corea del Sur, que muy hábilmente lo hace y lo tiene todo disponible, lo puede hacer, pero digamos que son excepciones. Lo que sí me parece que funcionó mejor de la información catastral y para su aprovechamiento fue a nivel local, a nivel de ciudades, lo cual también es un aprendizaje y algo que tenemos que hablar, ¿no? Las naciones y los países no están necesariamente preparados, las ciudades lo están mejor. Luego hay un proceso de interoperabilidad entre eso y me parece que es parte de los retos que hay por resolver. Los avances. En principio, los datos de la pandemia fueron escasos y restringidos, de hecho, ¿no? Hoy hay una gran cantidad de datos y de hecho se han abierto muchos de esos datos y hay un buen número de casos también para mostrar eso. Entonces, digamos que en ese beneficio de darle la duda a lo que estamos viviendo, fue un proceso de aprendizaje de ver cómo se hacía con esta información y ciertamente cómo la información catastral podía alimentar todo el proceso de atención a la crisis. Lo segundo de los avances es que hay herramientas y de hecho privativas que se pusieron a disposición de ciudades o de quien lo necesitara para poder darle un orden a esta información que estaba llegando y que se estaba generando de la pandemia. Entonces me parece que es importante también dar mano de esas herramientas. Sí, obviamente estaban las aplicaciones de autocuarentena y seguimiento de casos que se fueron desarrollando, se aprendieron de otras, pero lo importante es que empezaron a surgir esas herramientas y se empezaron a aprovechar. De nuevo, allí creo que las ciudades tuvieron una mayor velocidad de reacción a esto. Luego, para cerrar en oportunidades, dos, me parece que esta es una buena oportunidad para repensar el rol del catastro en la información catastral, incluyendo el fortalecimiento de las infraestructuras catastrales como herramientas fundamentales para la gestión de crisis en general, llámese pandemia o no, porque una de las cosas que logramos ver es que no están alimentando necesariamente la geolocalización para las crisis. Entonces es importante poder hacerlo y será importante producir una guía de catastro y registro en la pospandemia, que desde la OEA estamos trabajando en eso en este momento y esperamos tener lista antes de que finalice este año. Pero eso para lograr simplemente transmitir que hay un vacío de conocimiento todavía, un vacío de instrucción que puede darse y pueda lograr fortalecer a la gestión catastral y registral para que alimente los procesos con información catastral de respuesta a las crisis, llámese pandemia o no. La segunda oportunidad, y termino con esto, fortalecer el Estado de Derecho y la gobernabilidad, fortaleciendo el catastro y el registro de la propiedad, es un caso que podemos hacer hoy con vehemencia gracias a la pandemia, ¿no? La pandemia ha sido un disparador de la transformación digital y muchas otras cosas. Me parece que debemos aprovechar esta oportunidad que nos está dando la pandemia, fortalecer la protección y el ejercicio de derechos es vital en tiempos de crisis y allí es donde el catastro y el registro definitivamente pueden empezar, pueden incidir. Sobre esto indicar lo siguiente, habiendo iniciado hoy la Asamblea General de la OEA, algunos de ustedes estarán al tanto de eso, que se está dando virtualmente, se espera que los Estados miembros aprueben una resolución en materia de fortalecimiento del catastro y registro de la propiedad en las Américas frente al COVID. Y eso es un hito importante, no solo porque el catastro y registro están en la agenda política regional, sino porque también se está conectando con incidencia y particularmente con el COVID-19 y la respuesta a la pandemia. Esperemos que podamos todos darle un mejor uso a ese mandato una vez sea aprobado ya al día de mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, Mike. Malcolm. Ustedes que han venido siguiendo el tema específico y han desarrollado seminarios sobre el tema, nos gustaría escucharte en español para la región. Gracias. Sí, no, yo creo que la pandemia realmente está llamando mucha atención a la vulnerabilidad que muchos grupos de la población tienen en cuanto a sus derechos de propiedad.
y el riesgo de desalojamiento, el riesgo de pérdida de tierras por razones económicas, especialmente en condiciones de crisis. Hemos visto eso en casi todos los países. El PRINDEX, que es el índice de, voy a tratar de compartir la pantalla, tenemos una especie de encuesta que mide los niveles de percepción de inseguridad de los derechos de propiedad, el riesgo percibido por el adulto de perder sus derechos de propiedad contra su voluntad en el periodo de los próximos 5 años. Podemos, se ve la pantalla, ¿verdad? Ok, sí, y esto coleccionamos estos datos en los últimos meses de 2019, o sea, inmediatamente antes de la llegada del virus, y podemos ver los niveles bastante altos de vulnerabilidad, de riesgo de perder derechos de propiedad, de la inseguridad, muy marcada en África y parte de Asia, pero también bastante marcada en América Latina y América del Norte también. Entonces, yo creo que todo la profesión, la administración de tierras tiene que preocuparse por este tipo de inseguridad ya existente, particularmente para los inquilinos, los que arrienden la tierra, parecen que tienen los índices de inseguridad más alto, los dueños son un poco menos. Y creo que ese tipo de conciencia y este tipo de datos nos puede ayudar en medidas de intervención como suspensión de procesos judiciales, por ejemplo, del desalojamiento, suspensión hasta que las condiciones de salud se mejoren. En cuanto a oportunidades, veo mucho que como todo el mundo está sufriendo este choque casi simultáneamente, yo creo que la conciencia de esta problemática se está aumentando mucho más y mucho más rápido que antes, que nunca. Entonces creo que hay oportunidades para la administración de tierras de llamar atención a esas necesidades. Voy a dejar por el momento ahí. Gracias, Iván. Muchísimas gracias, Malcolm. Estefan. Estefan, Sí, estás en silencio. Sí, perdón, sí, estoy aquí. Perdone. Estamos viviendo un periodo muy difícil con esta pandemia, pero antes de quisiera regresar más de 2 siglos antes. No sé si ustedes saben que lo que se considera como el primer GIS, el primer sistema de información geográfico, fue en el año 1854 en Londres, y esto ocurrió con la pandemia de cólera en Londres. Y la primera vez que se usó un mapa para entender mejor lo que pasaba en un territorio fue durante una pandemia. Creo que eso es interesante. Bueno, la situación es terrible en el mundo, pero hay que entender, me parece importante verlo como un desafío y una manera de aprovechar del uso de la información geográfica para luchar contra esta pandemia. Un mapa para mí es una manera de manejar datos y de sintetizar estos datos
para anticipar acciones que se pueden tomar de parte de las autoridades y de parte de los servicios públicos. Es una herramienta de conocimiento que permite ingresar muchos datos. Es también una herramienta de gobernanza. Un catastro permite colectar datos socioeconómicos, datos de población, y permite anticipar las medidas que se pueden tomar a nivel de las poblaciones sobre un territorio. Creo también que bueno, desde 1854 la tecnología evolucionó mucho y creo que ahora estas tecnologías permiten mejorar el vínculo entre las poblaciones y las autoridades, lo que me parece muy importante en los casos de pandemia. Y creo que además con las nuevas tecnologías, los ciudadanos pueden participar más directamente en el análisis y en la colección de los datos sobre el terreno. Aquí en Francia desarrollamos unas aplicaciones móviles que permiten a los ciudadanos declarar si están enfermos, por ejemplo, y declarar cuáles son las personas que fueron en contacto con los ciudadanos. Entonces, creo que hoy día las herramientas que se han desarrollado serán de una gran ayuda para luchar contra esta pandemia. Muchísimas gracias, Estefan. Yo quisiera hacer como una breve resumen, espero honrar lo que dijeron los panelistas. Creo que encontramos cuatro diferentes puntos de vista en materia de avances, retos y oportunidades en materia de catastro y registro de la propiedad en relación con la pandemia. Uno, en todo el tema de geolocalización, y claramente Juan Daniel desde el DANE en Colombia mostró cómo Medellín, y creo que lo han hecho para otras ciudades, entiendo que Bogotá también, realmente generaron un mapa de vulnerabilidad en el que es prácticamente manzana a manzana, predio a predio, donde incluso en 3D, en el que nos mostraron directamente en Medellín, se puede ver cuál es ese índice de vulnerabilidad, se pueden tomar decisiones, se pueden incluso, por ejemplo, en el caso de Corea del Sur, ha hecho aislamientos inteligentes selectivos con base en esta información, en un monitoreo permanente. Entonces creo que toda la posibilidad y todo el trabajo que pudiera trabajarse, como lo dijo Mike, no es necesariamente a nivel nacional, pero sí en las principales ciudades, que son las que representan el principal reto por la densidad poblacional en este momento. Entonces creo que nos presenta unas oportunidades que discutiremos más adelante, qué significa esto en las zonas rurales, pero creo que ese es un punto de vista muy claro y fue claramente demostrado. El otro tema es en el que nos señaló Mike y lo que realmente pasa cuando no se puede ir a campo. No se puede ir a campo, entonces todo el proceso de mantenimiento de la información de los datos catastrales y registrables tienen un rezago de 4 o 5 meses. ¿Esto qué significa? ¿Qué significa en una era post-pandemia? ¿Y qué significa para que se le dé un servicio al ciudadano? ¿Y qué tanto tenemos que hacer un salto tecnológico digital para que lo que más se pueda hacer de manera digital y sin visita al predio se pueda realizar, por ejemplo, a través de imágenes de sensores remotos para hacer el mantenimiento de los datos? Resulta uno de los retos y casi que forzado a hacer este salto hacia la era digital para evitar estos rezagos en los momentos en que pues no se puede visitar directamente los predios. Entonces es otro reto específico para las autoridades en los diferentes países. Malcolm mencionó un tema bastante clave y es desde el punto de vista de los derechos en términos de los desalojos forzados que se están haciendo en algunos casos, y la pérdida de la propiedad de la vivienda, incluso para arrendatarios, que se está viviendo en el momento, porque a raíz de la crisis o por condiciones de salud, y no es un tema que se esté viendo únicamente en la región, sino a nivel global, realmente esto es para los grupos vulnerables, pero en general se ha visto una afectación en términos de disminución de
digamos, de estos derechos de propiedad y casi que un riesgo mayor percibido por parte de la población. Malcolm nos puede mencionar posteriormente y tal vez compartir ya lo que han encontrado en materia de Prindex, y nos parece también muy interesante incluso entonces esa oportunidad que nos resalta que el primer mapa casi que sale mostrando temas de pandemia, sale en 1854. Yo creo que la tecnología, este salto tecnológico que nos está obligando a tener la pandemia, nos va a permitir entonces hacer una mejor cualificación de la información catastral. Este creo que es un resumen que estuvo un poco largo. Para continuar y cerrar el tema de COVID, y si quieren, y para que terminen de desarrollar sus ideas, le pediría a los panelistas en las diferentes, ya Mike lo respondió parcialmente, pero nos gustaría entonces que Mike desarrollara incluso cuál es la directiva que se espera firmar esta semana en el evento, en la sesión de la OEA. Pero hablando otra vez de la pandemia, ¿cómo esto ha impedido o ha retrasado las iniciativas de catastro de administración de tierras? Y yo agregaría algo adicional. Cuando uno está en el gremio, un poco en marzo, abril, se tenía la percepción que los temas de catastro y registro de la propiedad perdían importancia porque en este momento la importancia estaba hacia la situación, digamos, de emergencia sanitaria, medidas de bioseguridad. Entonces dice, bueno, y si son importantes los derechos de propiedad, son importantes en un tema, digamos, de corto y mediano plazo de materia de desarrollo. ¿Por qué son importantes? ¿Y cuál es esa agenda, digamos, que se desarrolla a raíz de esta pandemia? Porque quiero insistir, muchos países o muchos alcaldes, a nivel local y a nivel nacional se están pensando, si solo tengo 100 pesos, pues los 100 pesos los voy a dedicar a cuáles temas. ¿Por qué tendría que ser importantes los derechos digamos, el catastro, los derechos de propiedad, la gestión de la información geográfica dentro de toda esta coyuntura? Y cómo entonces realmente se está impactando, la pregunta inicial es cómo se está impactando esto, las iniciativas iniciales y las futuras y las prioridades que se le debe dar al tema para una buena gestión pública. Si esto sigue siendo vigente, ¿por qué? Y esas preguntas que a veces se hacen directamente los funcionarios de cada una de las entidades, ¿por qué esto de cara al ciudadano que está de a pie, que uno ve caminando al frente cuando se asoma por la ventana? ¿Por qué es importante trabajar este tema? Entonces, con esta pregunta, introducción, vamos a arrancar un poco en orden aleatorio al anterior. Voy a arrancar con Mike. Entonces, Mike, por favor. Gracias, Ivonne. ¿Hablo de una vez del mandato? Yo creo que sí, porque okay, como quieras, pero el mandato puede ser interesante porque ya estás anticipándote a qué va a pasar en estas autoridades. Sí. Bien, hablo un poco de eso y a lo mejor le toco en algunos de los puntos que mencionaste, y me parece que hiciste un buen compilado allí. Y vale la pena recalcar un poco que el panel lo que está trayendo con la experiencia de Colombia, con Estefan, con la percepción, con la información regional, me parece que nos da un buen barrido de lo que está sucediendo en la región. En función de eso, entonces, indicar que con la iniciativa de la Red Interamericana de Catastro y Registro de la Propiedad en los últimos años, las agencias, este mecanismo ha logrado incluir en la agenda política mandatos específicos en materia de catastro y registro de la propiedad, ¿no? Entonces hay unos muy específicos de un par de años atrás donde se introdujo y se estaba reconociendo la importancia del catastro y registro de la propiedad en la región, seguido por un llamado, y esto lo hago en resumen, un llamado en la resolución del año pasado, la Asamblea General de Colombia, de Medellín, en Colombia, donde se estaba instando a los países a reducir el subregistro de propiedades, ¿no? Incorporando a un registro formal en el catastro, el registro de la propiedad, el 40% del territorio de la región que según las cifras y según nuestras encuestas parece todavía no ser parte de un registro formal catastral o registral en la región, lo cual es bastante. Eso se tradujo este año en lograr sintonizar al catastro y registro de la propiedad frente al COVID, y de hecho yo creo que es una de las grandes oportunidades que tenemos adelante.
en esta área. Y me permito simplemente extraer de este texto algo a lo que está llamando, ¿no? Esta resolución, de nuevo, que esperamos sea aprobada al cierre de la OEA, de la Asamblea General mañana, llama a reafirmar la importancia de ahondar en los esfuerzos y la promoción del intercambio de experiencias entre agencias nacionales de catastro y registro para el avance de la gestión catastral y registral, conjuntamente al esfuerzo de perfeccionamiento de la base de datos territorial catastral registral, considerando el mantenimiento y actualización constante, tanto del catastro como del registro en la región, y exhortando a los Estados miembros de la OEA a contribuir en la generación de espacios para que esto suceda, y alianzas. Bueno, no voy a continuar ahí. Este párrafo es simplemente extraído de lo que va a ser la resolución que debe ser adoptada, que no es porque no la inventamos en la OEA, no. Esto viene presentado como propuesta, en este caso, por Perú como país proponente y presidente de la Red Interamericana de Catastro y Registro, apoyada por los demás países del Comité Ejecutivo, quienes consideran precisamente que el esfuerzo de perfeccionamiento de la base de datos territorial catastral es fundamental y es importante. Y este es un llamado muy importante porque entra a la agenda política regional y porque de alguna forma se constituye, una vez aprobado, y se debería constituir una vez aprobado, como ese mecanismo al cual las agencias catastrales y registrales o las diferentes agencias que tienen que o inciden precisamente para que haya un perfeccionamiento de la base de datos territorial catastral suceda, logren tomarlo como uno de sus caballos y herramientas políticas a las cuales hacerse para enfrentar los retos que tiene precisamente la gestión catastral registral frente a la pandemia, ¿no? Nosotros tampoco tengo para adelantarles, porque estamos en proceso de consulta ahora a los Estados miembros, la encuesta de catastro y registro en la pospandemia. Estamos precisamente procesando y esperando que todos nos den respuesta. Ya hay un número de estados importantes que nos han dado respuesta, pero definitivamente los retos están en poder atender al receso que se dio y las implicaciones que eso tiene presupuestalmente, ¿no? El Ministerio de Hacienda cortó 50% el presupuesto de agencias nacionales de catastro, sin decir el nombre del país, en diferente porcentaje en diferentes países, y obviamente esto coarta la capacidad que tengan las diferentes agencias para poder operar, ¿no? Y lograr atender al rezago, ¿no? Al backlog, y lograr, por el contrario, generar lo que se pretende. Aparte de esto, de una dinámica importante en las respuestas que nos dan los estados miembros que afecta al logro de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Allí preguntábamos cuáles les afecta más. Ciertamente al objetivo número 1 era en el que más los estados nos decían, en este vamos a tener problemas como está impactando el COVID a la gestión catastral y registral, ¿no? Definitivamente el objetivo 1 seguido por el objetivo 8, el objetivo 3, el objetivo 10 y el objetivo 11. Entonces allí luego podemos un poco extraer y presentarles formalmente esta información de las encuestas que nos van entregando los estados miembros, pero es una realidad. Hay una reducción de presupuesto, hay una reducción en la capacidad humana y técnica para poder abordarlo, y esto implica mucho de cómo está interconectado con cómo va a ser la reactivación económica, ¿no? Una reactivación económica que está bajando tasas de interés para reactivar mercados inmobiliarios, por ejemplo, donde va a ser necesario catastro y el registro también, ¿no? Entonces, yo creo que es importante verlo encadenado a algo muy importante, que son las políticas públicas, no solo para tener información actualizada de catastro para la generación de política pública, sino para que esta información catastral logre alimentar la generación y la toma de decisiones de nueva generación de política pública para responder a la crisis, para la reactivación económica en particular, que es donde me parece que todavía
no estamos logrando aterrizar todo lo que estamos viendo ahora, ¿no? Y el problema es que el 2021 ya está a la vuelta de la esquina, ¿no? Ya estamos entrando a noviembre casi. Los recortes presupuestarios están enfrente. La facturación, el recaudo de impuesto también se está y se va a ver afectado. Y ni hablar, por supuesto, de cuando se tenga que enfrentar el tema de desalojos de una forma categórica, porque, como bien nos decía Malcolm, los derechos de propiedad y tenencia va a ser difícil poder responder al cúmulo de demandas que se van a generar precisamente sobre tenencia de propiedades y de la tierra. Bien, lo dejo allí. Muchísimas gracias, Mike. Malcolm. Sí, muy brevemente por mi parte, porque no estoy trabajando tanto en proyectos de administración de tierras en este momento, pero en nuestra organización no hemos tenido ningún proyecto de administración de tierras cancelado. Se han mantenido activos, pero con varios demoras, especialmente en trabajo de campo. Y estamos poco a poco ahora como casi municipio por municipio en diferentes lugares tratando de ver cuándo y cómo podemos volver a trabajo de campo. Pero y en el proyecto de regularización de tierras que tenemos activo en Brasil, ha sido interesante que a pesar de que el trabajo de campo se ha demorado, todo el mundo ha aprovechado del periodo de la pandemia para hacer mucho trabajo organizativo dentro de las asociaciones de vecinos, mejoramiento tecnológico en las organizaciones. Entonces, creo que no hemos perdido tanto. En marzo habíamos pensado tal vez todo se iba a cancelar, pero eso no ha acontecido. Entonces, estoy con la espera de que vamos a poder trabajando en una forma tal vez más lenta, pero siguiendo adelante. Gracias. Gracias, Malcolm. Estefan. Sí, yo puedo hablar como empresa privada y proveedor de proyectos de sistemas de administración de tierras. Al inicio de la pandemia temíamos que nuestras actividades se ralentizaran y eso hubiera sido comprensible porque la situación era grave. De hecho, no sentí una desaceleración de la actividad en el sentido de que los proyectos siguieron saliendo a un ritmo casi normal. Yo trabajé mucho durante toda esta crisis en Mozambique, en Madagascar, en Burundi, incluso en Colombia hay un proyecto de geodesía que está saliendo. Pero bueno, tal vez es un poco temprano para concluir. No sé si si seguimos en una dinámica de unos proyectos que fueron lanzados hace un par de años y que continúan porque la administración continúa a trabajar y los que toman las decisiones continúan a avanzar sobre proyectos que ya fueron casi a punto de ser realizados, o si los responsables, los políticos, se dieron cuenta de que había que tratar tratar el problema de la pandemia, o si tenían que aprovechar de eso para desarrollar herramientas que pudieran ayudarles a tratar mejor esta pandemia. Y otro problema que estamos, creo, a punto de enfrentar es que cómo
cómo podemos llevar a cabo concretamente los proyectos de registro de la tierra, de información de las tierras, que por naturaleza implican que estemos en el terreno. Esto va a ser un problema. Pienso que esto nos va a causar más problemas que lo que sucedió durante los recientes meses. Muchísimas gracias. Entonces ya hemos tenido la mirada desde la OEA, una organización digamos, internacional, multilateral, Malcolm, Land Alliance, que básicamente apoya directamente ese link entre comunidades y gobiernos para implementar proyectos de administración de tierras desde el sector privado, la perspectiva de Estefan. Y entonces ahora, Juan Daniel, te pido que tú representando el gobierno y trabajando desde el gobierno, ¿qué perspectiva ves específicamente de la importancia del tema en un momento post-pandemia hacia el ciudadano? Y hay varios colombianos conectados, entonces te voy a hacer alguna de las preguntas que hicieron específicamente para el proyecto de Colombia. Y es un poco cómo ha enfrentado el proyecto de Colombia, que no se den retrasos o cómo está manejando el proyecto de Colombia el tema de la pandemia versus su cronograma de implementación. Muchísimas gracias, Juan Daniel. Muchas gracias, Ivonne, y también un saludo muy especial a todos los colegas de Colombia que nos están acompañando en este evento. Ahí tratamos de articular nuestro mensaje alrededor de este tema en varias cosas que quiero permitirme compartir rápidamente. Un elemento fundamental que se vuelve una dificultad a gestionar en este momento de la situación de pandemia que viven nuestros países es que, como lo mencionaban los colegas de Colombia, tenemos unas metas muy ambiciosas de lograr la actualización del 60% del área del país en materia catastral, en donde apenas estamos por debajo del 3%, la línea de base, porque cada año que pasa se desactualizan unos y por consiguiente tenemos un nivel de desactualización más importante. Y nuestro objetivo, como ustedes lo pueden ver, es lograr que esa política de catastro multipropósito atienda las necesidades socioeconómicas de la población también más vulnerable. ¿Sí? Hay diferentes criterios que son establecidos para poder actualizar la información catastral o darle un sentido de prioridad. Pero miren a la derecha, en ese mapa, ustedes ven la vigencia catastral, en donde entre más cercano al rojo estamos con áreas que tienen una tendencia de mayor desactualización, mientras que a la izquierda tenemos que aquellas áreas que están más cercanas a ese rojo más oscuro, estamos hablando de unas áreas que tienen una incidencia más importante de pobreza multidimensional. Entonces se ve que hay una correlación espacial muy importante en la que nuestra prioridad por parte del IGAC como máxima autoridad catastral y gestor catastral por excepción, pues ha sido atender esas zonas rurales que son tan importantes porque tenemos unos compromisos en el marco del acuerdo sobre la necesidad de que el catastro multipropósito pues asigne y facilite la asignación de derechos de propiedad a la población más vulnerable del país. Para poder cumplir con ese propósito, tuvimos un elemento estratégico, es decir, nos preparamos, definimos un comité especial de seguimiento COVID-19, definimos una logística supremamente importante para lograr que no se afectaran de forma drástica los cronogramas de implementación de estas iniciativas rurales. Tratamos de usar las comunicaciones estratégicas, hicimos intervenciones priorizadas, pero pues hay que ser honestos, eso genera unas dificultades muy importantes y las dificultades más importantes son que si bien la pandemia es un fenómeno eminentemente urbano, precisamente el viernes pasado presentábamos estadísticas actualizadas al 4 de octubre y casi 2/3 partes de las muertes por COVID-19 sucedieron en las 32 ciudades capitales del país. Y nosotros, desde el punto de vista de la política pública, queríamos tener un énfasis en zonas rurales
Y en esas zonas rurales nos encontramos con unas fallas de percepción. Las autoridades locales dijeron, no, nosotros queremos estar completamente aislados porque ustedes son los que vienen de la ciudad y ustedes son los contaminantes y por consiguiente no. Y si quieren ingresar, pues tienen que hacer una cuarentena de 14 días y ahí sí después iniciar las tareas que ustedes quieran desarrollar, bien sea desde la perspectiva catastral como desde la perspectiva estadística. Entonces, sí hemos tenido unos retrasos importantes en los cronogramas, pero en esos retrasos importantes hemos procurado, yendo a campo, como ustedes lo pueden ver acá, en una intervención del 24 de septiembre de este año en Cumaribo, que es un municipio muy extenso de la geografía colombiana, en donde estamos, una vez llegando a campo, procurando iniciar algunos esquemas colaborativos que pudieran establecer una aceleración del cumplimiento de esas metas. Y para nosotros es fundamental que podamos fomentar esos escenarios colaborativos en el sentido en que esas dificultades que seguramente nos generan unos retrasos en el marco del cronograma 2020, pues tenemos que solventarlas porque si tenemos una meta país que no vamos a descansar para poder cumplir, de actualizar el 60% del área del país, y ahí creemos que así como el COVID nos hizo innovar con los sistemas de información geográfica y la información estadística y nueva producción de información, el COVID puede ser un catalizador muy importante para incentivar el desarrollo de esquemas colaborativos en la actualización de información catastral y cumplir ese objetivo al país. Ese sería como el mensaje que quisiéramos compartir con ustedes. Muchísimas gracias, Juan Daniel. Me quedo con la frase final que dijiste y es cómo puede ser una oportunidad, un catalizador para, digamos, temas colaborativos y un salto digital en materia de catastro y registro de la propiedad. En el chat, Mike Mora nos ha compartido el link para acceder al proyecto de resolución de fortalecimiento de la democracia, que incluye lo referido al fortalecimiento de catastro y registro de la propiedad frente al COVID-19. Entonces ahí pueden ingresar al chat y pueden ingresar al link. Quisiera leer un saludo que nos dan desde Montevideo. No estoy muy segura, creo saber quién es, pero no estoy tan segura. Voy a leer el mensaje porque de manera sintetizada, porque creo que sintetiza lo que hemos tenido en esta charla y es un poco también para involucrar a los participantes. Y nos dicen un saludo desde Montevideo y nos saluda a todos los que estamos participando en el panel. Creo que la pandemia confirma el carácter multifinalitario del catastro a través de la facilitación de la información espacial para enfrentar emergencias. Además, existe un reto en el mantenimiento de la información catastral a distancia, pero también de los servicios catastrales se pueden ofrecer de forma virtual y esto representa un reto y puede representar una oportunidad. También la importancia de usar la información catastral para integrar de una mejor forma la nueva normalidad y los nuevos desafíos de desarrollo territorial, lo cual exigirá una planeación distinta en materia de planeación y movilidad urbana y también de las decisiones de los gobiernos subnacionales. Entonces, quiero agradecer, no puedo darle el nombre, creo que es Silvia, pero no estoy muy segura. Ah, bueno, Silvia, es Silvia. Entonces, Silvia, muchas gracias. La directora del catastro que también estaba manejando la red con Mike. Entonces, Silvia, muchas gracias. 2 años, así es. Sí. Entonces, Silvia, muchas gracias por este comentario que resume bastante el tema. Hay otra pregunta muy interesante que voy para integrar las preguntas de los participantes, la voy a integrar en la tercera ronda. Entonces, la pregunta es cuáles son las oportunidades y retos para integrar el catastro urbano y rural. A veces en países de la región, en América Latina, tenemos diferente lo urbano, lo rural, a veces en catastro y en otros casos en materia de catastro y regularización de la propiedad. Entonces existen unos retos bastante importantes porque lo rural se puede convertir rápidamente urbano y ahí existen retos en materia, ¿qué pasa si el modelo de datos, es decir, las variables y cómo estamos almacenando la información no es compatible? ¿Qué pasa con la gestión y mantenimiento? ¿Qué pasa con los estándares y cómo podemos promocionar esta interrelación? Y hay una pregunta que nos hacen específicamente y es en relación a las alianzas público-privadas. Realmente, ¿cómo se ve el tema de
de las alianzas público-privadas para poder tener un catastro y un registro de la propiedad más actualizada. Ya nos daba los números Mike, que creo que solamente, si estoy bien, es solo el 60% a nivel, como es una cifra promedio. ¿60 o 40, Mike? Falta el 40. Falta el 40. Entonces sí dije bien, 60% de los derechos de la propiedad están de manera formal. Tenemos un reto, digamos, promedio de 40%. ¿Qué tanto puede contribuir estas alianzas público-privadas? Si alguno quiere comentarlo, es una pregunta que se hace a todos los panelistas en esta integración urbano-rural y en esta actualización catastral. Entonces, si les parece, pues Mike, ya lo estamos viendo, arranquemos por Mike. Gracias. Gracias, Ivonne. Bueno, iniciamos por las oportunidades y hago un par de reflexiones. La pandemia es definitivamente oportuna y es oportuna para definir políticas públicas de interoperabilidad en la administración pública. Eso no solo entre los diferentes niveles administrativos de gobierno, nacional, ¿no?, estadual o provincial, donde se hallen los municipales, pero es importante lograr articular esa relación, sino también, creo que más importantemente, en esta discusión de qué es primero el huevo o la gallina, entre las agencias de catastro, tanto como las de registro. Y eso es un poco la apuesta que nosotros le hemos hecho a la OEA, desde la OEA, a este tema para el abordaje, ¿no? Veíamos un ecosistema completamente caminando en diferentes direcciones, y por eso un poco la apuesta que se le hizo fue esa red interamericana de catastro y registro de la propiedad, donde no tuviéramos una red de catastro y una red de registro, sino que empezáramos a hablar en un mismo techo todos, ¿no? O los que más podamos. Juan Daniel nos acompañó en la conferencia que hicimos en Colombia hace un par de años también allí, y allí fue para todos en la red muy instrumental ver cómo estaba este engranaje de Colombia funcionando. Eso fue ya van a ser 2 años. Y la realidad es que hay un entramado denso para la administración de tierras en la región. Y es una oportunidad la pandemia definir políticas públicas de interoperabilidad. Eso me parece que es importante decirlo, siempre teniendo presente que la información catastral es base sobre la que se construyen muchas más cosas adelante, ¿no? Ahí hablamos luego de las infraestructuras de datos espaciales y ciertamente pues nosotros lo relacionamos inmediatamente con derechos en la OEA. Entonces considero que las agencias nacionales de catastro deben hacer las oficinas de gobierno digital del Ejecutivo un aliado primordial, ¿no? Y allí enlazamos otra cosa, ¿no? Las agencias nacionales no están solas tampoco en este camino, y allí también desde el Departamento para la Gestión Pública Efectiva nosotros tenemos un diálogo con las agencias de gobierno digital de la región. De hecho, próximo mes tendremos la 6ª reunión ministerial de gobierno digital. Y me parece que hay una alianza importante que hay que hacer en función de la interoperabilidad, ¿no? Importantísimo. También será importante que esa interoperabilidad empiece por establecer grupos de trabajo conjunto entre las agencias, ¿no? Y aquí esto fue parte de experiencia del caminar de la Red Interamericana de Catastro y Registro de la Propiedad. Cuando empezamos a hacer este tipo de conferencias, asambleas anuales para integrar a los catastros y a los registros de la propiedad en un diálogo, nos encontramos con la grata sorpresa de que no se hablaban mucho de estas agencias en los países. Y parte de las conclusiones de hacer estos intercambios y de tener a estas autoridades confluyendo en estos diálogos, llenando una silla como país de manera conjunta, empezó a generar esas sinergias entre las agencias para generar un poco más de diálogo entre ellas. Es importante, entonces no solo tienen que trabajar las bases de datos de catastrales y registrales, sino tienen que trabajar las instituciones también entre ellas. Eso es muy importante porque habla del fortalecimiento del Estado de Derecho también. Entonces, debemos reforzar esto. Ahora, ¿cuál es el reto? Es que hay una deuda regional en materia de interoperabilidad. La buena noticia es que la interoperabilidad, querámoslo o no, irá avanzando. Posiblemente más lento de lo que quisiéramos, pero avanzará. La mala noticia es que si no logramos las agencias catastrales posicionar un rol fundamental con la información catastral en ese proceso, posiblemente perdamos una de las oportunidades más claras
en que la información catastral pueda incidir efectivamente en la toma de decisiones y la generación de política pública, y eso lo trae la pandemia. Entonces es una buena oportunidad. Hay que hacerle un poco de reingeniería a cómo se plantea. Sí, en esto estamos todos, ¿no? La OEA está haciendo reingeniería de cómo hace sus asambleas anuales y la está haciendo virtual, pero eso implica un cambio y una reingeniería en muchas de las gestiones que se está haciendo en la administración pública, y ciertamente en interoperabilidad hay una deuda. Podemos ver otras regiones que lo vienen trabajando ya por muchos años y lo tienen obviamente mucho más manejado. La Unión Europea tiene un programa regional de interoperabilidad. Ciertamente son cosas interesantes para ver, no simplemente porque interopera entre los países, pero porque se tienen que fortalecer la interoperabilidad en la región, y me parece que eso es una de las grandes oportunidades que trae la pandemia al catastro, ciertamente. Entonces, muy importante, me parece a mí verlo en ese orden de ideas. Muchas gracias. Muchas gracias, Mike, y nos llama pues a este fortalecimiento de la interoperabilidad que muy seguramente a raíz de la pandemia va a tener una oportunidad con la innovación digital. Quiero darle la palabra a Juan Daniel. Como te decía Juan Daniel, hay varios participantes de Colombia, entonces en ese tema de integración urbano-rural, interoperabilidad, nos preguntan también que cómo se ve el papel de los gobiernos subnacionales. Entonces, Juan Daniel, la palabra es tuya. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Y como lo ven en Colombia, estamos ahí en la movida agitando ese tema y tratando de generar conciencia sobre la importancia de esa política de catastro multipropósito, que nuevamente tiene sus desafíos, pero al mismo tiempo tiene unas oportunidades muy valiosas para que le podamos responder al país innovando e incorporando nuevas estrategias. Ahí particularmente nosotros quisiéramos insistir en que ese planteamiento que tú nos invitabas a comentar sobre la integración urbano-rural de la visión de catastro multipropósito, pues en Colombia está muy sentida y muy visible alrededor de esa estrategia que nosotros definimos para poder habilitar un entorno multiactor en la política de catastro multipropósito a través de ese principio de descentralización en el que consideramos que la gestión catastral es un servicio público que puede ser prestado no solo por el anterior único prestador, que es el ICAC, o el Instituto Geográfico, y algunos catastros especiales habilitados por ley como Bogotá, Barranquilla, Antioquia. Y adicionalmente, lo que nosotros quisimos fue establecer un escenario de servicio público en donde pudiéramos tener un entorno multiactor y que pudiéramos habilitar a las entidades territoriales que estuvieran interesadas en crear esa figura de los gestores catastrales para poder tener unos modelos de implementación de la actualización de catastro y del levantamiento y actualización de información catastral con un toque territorial y sobre todo con pertinencia para atender las prioridades propias de esos territorios tan heterogéneos y en donde, como lo vieron ustedes, la distribución del fenómeno de la pobreza es bastante heterogénea. Ese modelo de servicio público con gestores catastrales, para nosotros, además de ser un habilitante de ese entorno multiactor que promueve y facilita el cumplimiento de los objetivos, que es tener esta información no solo levantada y actualizada, sino permitir que haya un mecanismo de actualización y mantenimiento permanente de información, pues se requiere también discutir como una industria o un sector de servicios públicos, un modelo regulatorio que garantice eso que tú mencionas, la interoperabilidad de la información, el aseguramiento de la calidad y sobre todo la atención efectiva a los usuarios. Y eso es lo que nosotros queremos que suceda o se haga realidad para materializar esos atributos importantes que queremos que la política de catastro multipropósito, y estamos convencidos que ya lo estamos proyectando,
genere en nuestro país, como es ese enfoque territorial, abrir la puerta, dejar ese estigma que los esquemas colaborativos son donde lo demás no puede llegar. No, los esquemas colaborativos deben ser habilitados por la tecnología, deben ser habilitados por la interoperabilidad y la integración de diferentes capas de información y sobre todo poder lograr que tengamos una integración urbano-rural que sea mucho más efectiva en el marco de la política pública de catastro multipropósito. Entonces nosotros creemos que esa integración urbano-rural se habilita de alguna forma por ese modelo regulatorio en el cual tenemos un modelo a través del cual habilitamos a gestores catastrales que son actores públicos a nivel territorial o a nivel subnacional para aquellos que no están familiarizados con ese adjetivo, que a nivel subnacional pueden buscar aliados del sector privado para desarrollar tareas específicas en materia de levantamiento, conservación y actualización de la información catastral. Nuevamente, insistimos, nuestro propósito es que esta política pública sea un laboratorio de innovación para implementar esquemas colaborativos y que podamos demostrarle a el resto de países de la región que esos esquemas colaborativos son valiosos, son efectivos y sobre todo empoderan a los usuarios de esa información de una forma muy significativa, porque el hecho de que ellos participen en la reconstrucción de esta información los hace mucho más sensibles a la calidad de la información que se está generando. Pero adicionalmente, un elemento que nosotros no podemos dejar de lado es cómo esa interoperabilidad va a tener un marco de gobernanza que permita esta interdependencia de capas en el marco de una política pública de información territorial en donde ese catastro de derechos, restricciones y responsabilidades se pueda materializar de una forma efectiva frente al usuario final, que es el ciudadano, quien debe tener la claridad de cómo se definen sus derechos de propiedad, algunos directos o algunos residuales en materia de este marco de catastro de derechos, restricciones y responsabilidades. Y por eso nosotros estamos trabajando y aprovechando la intervención de Malcolm en la pregunta anterior. Hemos aprovechado el tiempo de la pandemia también para prepararnos con estos esquemas de gobernanza y por eso el Gobierno Nacional, bajo liderazgo del Departamento Nacional de Planeación y todas las entidades que tenemos algo que aportar en esa política de catastro multipropósito, estamos ya a puertas de expedir un documento COMPIS, un documento de política del Gobierno Nacional, que es una política de Estado en relación con el sistema de administración del territorio, en donde nosotros creemos que ese sistema de administración del territorio en Colombia, como estructura de gobierno, va a ser un habilitante de esas implementaciones o de esas políticas públicas que van a facilitar también que todo esto, que puede ser complejo y que es sofisticado, pero que es muy valioso para el usuario final, que es el ciudadano, sea totalmente transparente para el ciudadano y podamos ser efectivos en la resolución de sus requerimientos y sobre todo en la facilitación de la asignación de estos derechos de propiedad tan importantes como se mencionaban por otros colegas en esta presentación. Ese era como el mensaje que nosotros teníamos alrededor de ese enfoque territorial y esa habilitación de la integración urbano-rural de la información catastral. Muchas gracias, Ivonne, y al resto de los colegas. Juan Daniel, muchas gracias. Creo que Juan Daniel hizo además de la interoperabilidad que ya nos mencionó Mike, es la interdependencia de capas en un enfoque territorial. Hace un nivel de detalle muy importante. Y yo quisiera destacar algo de la presentación de Juan Daniel, es el enfoque al ciudadano, ¿no? En toda su presentación dijo el ciudadano en el centro. Entonces, cómo esta interoperabilidad, esta interrelación de capas, digamos, toda esta preocupación de ofrecer servicios catastrales y registrales están enfocados hacia el ciudadano. Y recogiendo unas palabras de Malcolm, de Malcolm y de Mike, pensado en derechos, ¿no? Más derechos para más gente. Voy a recoger el eslogan que ha manejado Mike, y más derechos de propiedad para más gente. Entonces, creo que esta
perspectiva de poner al ciudadano en el centro es bastante interesante para repensarnos cómo es que tenemos que ofrecer los servicios. Muchísimas gracias por esta intervención. Estefan, por Ivonne. favor. Sí. Estefan. Ivonne, perdona, rápido, quisiera hacer un comentario, un poco propaganda para la Comisión 7. Vamos a tener una sesión muy interesante sobre las alianzas público-privadas, el trabajo que venimos haciendo con la CEPAL de Europa, UNESE, del desarrollo económico, de esos principios que se deben tener para vincular al sector privado, que está muy ligado con lo que hablaba Juan Daniel, de cómo hacemos esas alianzas a diferentes niveles. Y lo segundo, el tema que estamos desarrollando con UN Habitat del marco para la integración urbano-rural, tiene muchísimos de estos componentes que nos ha presentado. Tenemos otra sesión mañana también, todos invitados, agregando un tema muy importante, y es que las zonas rurales tienen una gobernanza normalmente separada de las urbanas, y hay que tratar de pensar cómo esa gobernanza se vincula para poder buscar sinergias. Gracias, Ivonne. Muchísimas gracias. No sé si es posible que puedas enviar por el chat la información de por lo menos del evento de alianzas Definitivamente, ya mismo público-privadas, porque ha generado, por lo menos en el chat, bastante, digamos, bastante expectativa, y hay varias preguntas. Muchísimas gracias, Daniel. Perdón, Estefan. Sí. Bueno, para empezar, voy a ser un poco provocativo. Finalmente, al final, el catastro en su percepción inicial es algo simple, sencillo. Es una parcela de tierras con ocupantes o propietarios y a veces valoración. Y esto sirve para recaudar impuestos. Eso es la percepción del modelo que prevaleció, al menos en Francia y sin duda en el viejo mundo, que se llama el viejo mundo. Ahora creo que las expectativas son mucho más ambiciosas, gracias a la tecnología y también a la evolución del mundo. La tendencia es que con estos datos que se recogen a nivel de la población y que son representativos de una población, el catastro servirá a algo distinto de únicamente la recaudación de los impuestos, como se podría imaginar al principio. Creo que los datos cadastrales van a servir de datos de referencia y de base de referencia para objetivos mucho más ambiciosos que la recaudación. Eso implica que en esa nueva forma los modelos de datos van a ser mucho más complejos. Y creo, por ejemplo, que el modelo LADM es una buena respuesta a esta complejidad, porque este modelo permite manejar casos muy distintos y mucho más complejos que un catastro más sencillo. Un otro desafío en esta complejidad que crece en el mundo del catastro es que necesitaremos interconectar más bases de datos. El cadastro, bueno, los datos no van a ser solo un base de datos cadastral, pero tendremos que interconectar en tiempo real a veces diferentes fuentes de datos que tendrán que comunicar la una con la otra. Y esto es un desafío porque a pesar de los avances tecnológicos que existen hoy con el Internet y con toda la tecnología que está evolucionando, eso sigue siendo un desafío. Aún no existe un sistema de comunicación universal entre bases de datos y con la tecnología que va avanzando, por ejemplo, con la 5G,
va a ser necesario interconectar en tiempo real todos los datos y la población y los que toman decisiones van a necesitar tomar las decisiones rápidas y se van a acostumbrar en cierto sentido a disfrutar de unos datos accesibles en tiempo real. También creo que hay una necesidad de calificar los datos para medir su fiabilidad. En este sentido, el catastro por naturaleza es son datos en los cuales se pueden confiar, pero eso significa que también es un desafío para lograr crear un sistema en los cuales se puede calificar la importancia o la fiabilidad de los datos. Y para concluir, creo que todo eso no puede existir sin un apoyo político. Creo que en muchos países, en casi todos los países, las políticas deben evolucionar y tomar en cuenta todas estas evoluciones en términos de tecnología y de utilización de los datos digitales. Y bueno, ya. Muchísimas gracias, Estefan. Yo voy a hacer algún comentario aprovechando que soy la moderadora, pero yo creo que esto que menciona Estefan, de realmente cada vez hay una necesidad en esta visión del catastro multifinalitario de poder interoperar cada vez más datasets. Es importante entonces las infraestructuras nacionales de datos espaciales y el marco integrado de información espacial, el IGIF, para que realmente esto se pueda, digamos, dar de manera gradual y progresiva, de acuerdo con los datasets que cada país considere importantes. Entonces, creo que eso también es clave para tener ese marco de referencia para que esta interoperabilidad se pueda dar y, por supuesto, se pueda dar de manera gradual y progresiva cada vez con mayores datasets. Entonces, muchas gracias a Estefan por esta visión clave para poder materializar la interoperabilidad y para que el catastro pueda tener diferentes, digamos, usos en la información para una gestión territorial y una integración urbano-rural. Finalmente, Malcolm, te agradecemos tu intervención y no sé si desde el PRINDEX tienes alguna mirada y diferenciación entre lo urbano y lo rural que nos pueda dar luces sobre cómo podríamos enfrentar entonces esta interrelación. Muchas gracias, Malcolm. No, gracias. Bueno, esto ha sido uno de los temas de mi vida, la importancia del catastro en las áreas rurales. Entonces me agrada la palabra en ese sentido, porque antes, históricamente, siempre había ese concepto de que solo la tierra urbana tenía el valor suficiente para justificar la inversión catastral. Y creo que eso era siempre un mal entendimiento del valor y del valor del catastro para el registro para las áreas rurales también, para apoyar la inversión privada, la inversión pública, gestión territorial, el desarrollo de los mercados de tierra. Sí, y la verdad estamos muy orgullosos en Global Land Alliance de estar trabajando con apoyando al gobierno colombiano con el catastro ahora en unos 12 municipios a través del programa de USAID. Sí, PRINDEX tiene unos hallazgos interesantes sobre la percepción de seguridad de derechos de propiedad entre lo urbano y lo rural. Aquí creo que se puede ver por regiones del mundo y se nota aquí el color anaranjado es lo urbano, color blanco lo rural, y esos son los porcentajes de la población adulta con percepción de inseguridad.
Y lo interesante es de notar de que en casi todo el mundo son los ciudadanos urbanos que tienen un poco más elevado la percepción de inseguridad, menos en América Latina, que se ve aquí en medio, donde están casi parejo, pero tal vez un poco más elevado lo rural. Entonces, seguramente tenemos que preocuparnos por esa inseguridad rural y por el efecto efecto de frenar el desarrollo económico en esas áreas. Seguramente me impresionó mucho los mapas que Juan Daniel, que usted mostró de ese casi igualdad entre la desactualización del catastro y la pobreza rural. Y creo que sí, el catastro y registro rural sí es un instrumento de desarrollo económico. También tenemos que mirarlo así, de esa manera. Gracias. Muchísimas gracias, Malcolm. Para las otras, les quiero recordar que para las otras sesiones, Daniel Páez nos acaba de compartir en el chat de esta sesión, donde pueden ver la agenda y pueden ver exactamente cómo se pueden integrar a las otras sesiones. Si por temas de hora y de uso horario, dependiendo de la parte del mundo donde estemos, no es conveniente conectarse, las sesiones en todo caso serán grabadas para que las puedan ver y estarán disponibles a partir de la semana entrante. Este panel va hasta las 6:30. No sé si quisiera dar como unas palabras finales, pero si alguno de ustedes quisiera, como alguno de los panelistas quisiera ampliarla, le agradezco que lo haga, y ya después si Daniel quiere dar algunas palabras para el cierre. Yo creo que dentro de lo que se ha venido resaltando es que el catastro y registro de la propiedad, incluso en época de pandemia, sigue siendo un elemento válido para la gestión territorial. Lo acaba de decir Malcolm, para el desarrollo territorial, para el desarrollo socioeconómico. Y por tanto existen varios desafíos y varias oportunidades que en este momento está enfrentando el catastro y registro de la propiedad y las agencias, en términos de algunos casos de recorte, pero no pérdida de importancia del tema, y muy seguramente una oportunidad para tener un salto tecnológico que nos permita incluso ir más fuertemente llevando esta interoperabilidad, no solamente a nivel de algunas ciudades, sino más a nivel país. Y por supuesto, tenemos diferentes avances en la región, pero sigue siendo muy importante como herramienta de gestión y de llevar más derechos a los ciudadanos y más derechos de propiedad como herramienta para el desarrollo socioeconómico. Muy importante el tema y los desafíos siguen estando ahí. Entonces, si alguno de los panelistas quisiera agregar algo adicional en materia de conclusiones y que sea inspirador para cada una de las personas que nos acompañan, le agradezco que lo haga antes del cierre. A ver si me animo yo. Mike, o si quiere hacerlo además de otra persona, está muy bien. Gracias. Sí, claro, no, lo hago breve. Yo creo que felicitar las acciones. Yo creo que en la medida en que esto siga ocurriendo, estos paneles, estas sesiones, pero que luego extrapolemos lo que está sucediendo aquí a lo que está sucediendo en los países, me parece muy importante. Hay que seguirlo haciendo. El hecho que puede sonar muy liviano de tener una resolución regional en catastro y registro de la propiedad, no lo es. Ha sido años de trabajo de un ecosistema que va fortaleciéndose y va creciendo, que hemos visto transcurrir con el Banco Mundial, que hemos emprendido estas iniciativas desde hace mucho. Entonces, hay una evolución importante, pero hay que capitalizar sobre esa evolución, hay que fortalecerlo y hay que lograr trasladar mucho de lo que estamos hablando aquí, accionables a nivel regional. Y tú nos desafiabas, Ivonne, ¿no? Y bueno, Estefan también mencionaba que no tenemos unos lineamientos estándar acá, ¿no? Y la región no se caracteriza necesariamente por seguir estándares y por aprobar estándares, ¿no? Y yo me escucho las negociaciones, por no decir peleas, pero ya lo dije, de los Estados miembros en la OEA cuando les ponen la palabra estándar de por medio, pues no, pero es que, y pongámoslo aquí, movámoslo acá y démosle otra connotación,
porque es la realidad de lo que está sucediendo. Entonces, lograr extrapolar esto en una serie de instrumentos que logren apoyar a los estados en la implementación. Ahí tenemos el caso los ponía muy bien Juan Daniel, del catastro multipropósito, ¿no? Para mí es casi que, ¿dónde firmo eso? ¿No? O sea, ya, ¿no? Pero claro, es complejo, ¿sí? Y Colombia lo está haciendo, que es un país grande, con muchas hectáreas, con muchos predios y con mucha gente, ¿no? Silvia nos está escuchando y ponía ahí, escuchaba ahí en el chat, nos escribía, Silvia tenía la dicha de tener el 100% del catastro hecho en tiempo real y actualizado, ¿no? Pero Chile es más pequeñito, pero indiferentemente del tamaño, los predios, el número etcétera, había un proceso completo de poder articularlo para tenerlo como está, más allá de que sea dos dimensiones diferentes, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho traer esa dimensión regional porque es que a veces no logramos dimensionar precisamente qué es lo que va muy adelante y qué es lo que va muy quedado y cómo se logran alinear allí precisamente esos procesos de aprendizaje. Entonces, habiendo dicho eso, sí, en la medida que podamos extrapolar, construir sobre estas iniciativas, me parece que como comunidad, como ecosistema, tenemos que potenciarlo y sacarle mucho provecho. Entonces, ahí, el agradecimiento a Daniel Páez y a la FIC por habernos reunido en este intercambio. Muchísimas gracias, Mike. No sé si alguno de los otros panelistas quiere dar algunas palabras finales inspiradoras. Creo que yo solo quería agregar que ese Daniel. tipo de espacios son supremamente valiosos porque de las diferencias y de las dificultades y de las experiencias se aprende muchísimo. Y yo creo que, y como parte como del lema al cual yo he entrado como novato a esta discusión y a esta capacidad de aportar desde el punto de vista de la política pública, esta información tiene que ser visible para que sea útil, ¿sí? Entonces, estos ejercicios de visibilización de los avances, pero también de los problemas, son supremamente enriquecedores para que consolidemos ese mensaje de utilidad. Y como lo mencionaba Mike y como lo mencionaba Malcolm, esa información es vital para la recuperación económica y social de nuestros países. Y normalmente en el marco de una pandemia o de una crisis, la gente en lo que menos piensa es información, pero cuando empiezan las dificultades, todo el mundo quiere tener información para poder gestionar esas dificultades. Y esa información catastral es supremamente valiosa para que ese nuevo orden que se va a generar de estrategias de reactivación y de recuperación, pues puedan llegar a los ciudadanos que están distribuidos en el territorio y dispersos, por ejemplo, como lo señalaba Mike, en un país tan extenso y tan heterogéneo como es el caso colombiano. Así que estamos muy contentos de haber participado, pero también de ofrecernos a seguir participando en estos ejercicios de visibilización, no solo de los avances, también de los problemas que tenemos para poderlos resolver y crear una verdadera comunidad de aprendizaje alrededor de este tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Daniel. No sé si alguno de los otros panelistas quisiera decir algo o si no, finalizamos la sesión. Malcolm. Bueno, solamente que nuestros datos, el PRINDEX, demuestra de que 1 de cada 5 adultos en el mundo se siente inseguro en cuanto a sus derechos de propiedad. Y creo que durante el tiempo de pandemia eso nos llama la atención y a la responsabilidad que la Administración de Tierras, Catastro, Registro tiene para responder a esa inseguridad. Y creo que son eventos como esto que demuestra que sí, la profesión y la comisión está tomando esa responsabilidad muy en serio. Muchas gracias. Muchas gracias, Malcolm. Sí. Y yo quisiera añadir una pregunta. ¿Qué nuevo mundo vamos a crear? La pandemia fue un choque para todo el mundo. Creo que algunas cosas van a cambiar. Al menos es lo que escucho hablando con la gente cerca de mí. Creo que estamos en una intersección. O regresamos a nuestras viejas costumbres o intentamos seguir cambiando las cosas. Creo que esta pandemia es una oportunidad que tenemos que aprovechar y
seguir adelante. Y creo que lo podemos lograr. Bueno, muchísimas gracias entonces a todos los panelistas, a todos los participantes. Básicamente estoy viendo, todos nos están dando las gracias. Les quiero agradecer a los panelistas, a los mensajes inspiradores y como siempre he hecho un resumen de los mensajes, quisiera destacar los últimos para ya cerrar la sesión y es como el catastro y el registro de la propiedad puede incentivar el desarrollo y la recuperación económica en la región. Los retos que se tienen para hacer un salto en cómo se presta el servicio al ciudadano y cómo en esta digitalización, en esta era que nos ha saltado, por supuesto, la pandemia y cómo realmente nos preocupamos por llevar más derechos de propiedad a más gente para que realmente esta percepción de inseguridad se baje y realmente se pueda hacer una mejor inversión tanto en los territorios urbanos como rurales. Entonces, quiero agradecerles a todos por la participación, a todos los que participaron activamente en el chat, y también quiero agradecerle a la FIC, a la Comisión 7, a Daniel, por organizar esta sesión y por organizarla en español. Entonces, muchísimas gracias para todos. Un saludo, buen día, buena tarde, buena noche, dependiendo del lugar del mundo donde se encuentren. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Espectacular moderación, Ivonne. Muchas gracias. Chao. Gracias, que estén muy bien. Hasta Saludos luego. a todos. Chao.